Historia. Las reformas borbónicas en la Nueva España 1. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Aprende en Casa 2. Yo soy el profesor Miguel Delgado, maestro de la asignatura Historia de tercer grado de secundaria, y es un gusto poder compartir con ustedes para seguir aprendiendo sobre la historia de nuestro país. En esta ocasión, continuaremos estudiando el tema de las reformas borbónicas, aunque esta vez nos adentraremos en el análisis de las consecuencias en la vida política de Nueva España. Pero antes de iniciar, recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si necesitan salir, usen correctamente su cubrebocas, es decir, protegiendo nariz y boca, y mantengan la sana distancia, o sea, aléjense de los demás mínimamente 1,5 metros. Pues bien, el propósito de la sesión es explicar las consecuencias políticas de las reformas borbónicas de España en Nueva España. Quizá hablar de temas como reformas y política les parezca tedioso o aburrido, pero pronto se darán cuenta que resulta interesante y apasionante. Para que puedan darse una idea, ¿sabían que debido a la aplicación de las reformas borbónicas le restaron privilegios a la Iglesia? ¿Que cambió la división del territorio de Nueva España? Y aún más importante, que estas reformas generaron mucha inconformidad en la sociedad novohispana contra la corona. Les propongo ir descubriendo juntos los porqués de estas transformaciones. Les recuerdo que necesitaremos su libreta y un bolígrafo para que hagan sus anotaciones, y su libro de historia para abundar en el tema. Pues bien, para que comencemos a comprender tan emocionante tema, les comparto la siguiente lectura titulada La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808, de Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez. Las reformas que a partir de mediados del siglo XVII comenzaron a implantar los Borbones en todo el Imperio Español buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las colonias. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado que consideraba como principal tarea reabsorber todos los atributos del poder que había delegado en grupos y corporaciones y asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. Los principios básicos de esta nueva política se identificaban con las del llamado despotismo ilustrado, regalismo o predominio de los intereses del monarca y del Estado sobre los de individuos y corporaciones, impulso de la agricultura, industria y comercio con sistemas racionales, desarrollo del conocimiento técnico y científico y difusión de las artes. La aplicación de este programa demandaba una nueva organización administrativa del Estado y nuevos funcionarios. Para lo primero se adoptó el sistema de intendentes o gobernadores provinciales que se había instaurado en Francia, y para lo segundo se hizo un extenso reclutamiento de nuevos hombres en las filas de la clase media ilustrada y entre los extranjeros. En cuanto a América, el hecho de que la Guerra de 7 años terminara con la toma de La Habana por los ingleses y que la Paz de París dejara a Francia casi sin posesiones americanas y a España sola frente a Inglaterra, apresuró la adopción de una política que se venía pregonando desde 1743, cuando José del Campillo y Cosío compuso su famoso Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la América, que se publicó en 1789. Campillo abogaba por la supresión del monopolio de Cádiz, el reparto de la tierra a los indígenas, el fomento de la minería y la ampliación del mercado americano para las manufacturas españolas. Sin embargo, la política que los Borbones decidieron aplicar en las Indias a partir de 1760 incluía propósitos más amplios: reforma del aparato administrativo de gobierno, recuperación de los poderes delegados a las corporaciones, reforma económica y, sobre todo, mayor participación de la colonia en el financiamiento de la metrópoli.
Hasta aquí la lectura. Seguramente identificaron algunos aspectos importantes a destacar que nos servirán para el estudio de nuestro tema. Primero, la necesidad que tenía la corona española de retomar el poder que había delegado en grupos e instituciones y asegurar el control político, administrativo y económico del reino. Segundo, que para lograr lo anterior era necesaria una nueva organización política y territorial. Pero para llevar a cabo estas medidas, eliminaron privilegios, primero de las autoridades virreinales y después de la Iglesia y la Orden de los Jesuitas. Por ello, hubo inconformidad en la población novohispana. Al final, el objetivo que tenían las reformas borbónicas no solo era mejorar la situación económica de la corona española, sino también afianzar el poder político en sus colonias americanas, específicamente en Nueva España, que era la más importante de todas las posesiones de España. Ahora que ya saben de qué hablaremos en esta sesión, profundicemos más al respecto. Como bien recordarán, tanto por el contenido de la sesión anterior como por la lectura de hoy, entre las causas que propiciaron que la corona española pusiera en marcha las reformas borbónicas, se encuentra el debilitamiento militar de España por las guerras que enfrentaba en Europa y la defensa de sus colonias en América ante la constante amenaza de Inglaterra. Pero entremos en materia. A partir de 1535, cuando se estableció el virreinato de Nueva España, el virrey en representación del rey era la mayor autoridad política, administrativa y militar. A su vez, él nombraba a sus representantes llamados alcaldes, mayores para gobernar las provincias. Ellos y otros funcionarios eran responsables de cuidar los intereses de la corona española, por ejemplo, que le llegara el total del cobro de los impuestos aplicados a la población novohispana. Sin embargo, buena parte de lo recaudado se lo repartían entre ellos. Además, como estos funcionarios no recibían un salario por su trabajo, se les permitía hacer negocios para beneficio personal o familiar. Por ello, los cargos en el gobierno eran tan redituables que se vendían entre peninsulares y criollos. Por otra parte, la Iglesia era la máxima autoridad eclesiástica y junto con algunas órdenes mendicantes, como los jesuitas, lograron un enorme poder político y económico. Esto se explica en buena medida porque la Iglesia se le permitió cobrar y retener el diezmo, cobrar los servicios religiosos y recibir donaciones en dinero, tierras y trabajo. Así, poco a poco, se fue convirtiendo en prestamista de hacendados, mineros y comerciantes. Por supuesto que la Iglesia no era la única institución que adquiría cada vez mayor poder económico y político. También estaba el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y el Tribunal de Minería. Lo cierto es que en la segunda mitad del siglo XVIII, mucho de la riqueza que se generaba en la Nueva España se quedaba ahí mismo, y lo que llegaba a España era poco en comparación con lo que recibía en los siglos XVI y XVII. Ante esta situación, la corona española implementó medidas para sanear sus finanzas y recuperar el control de la colonia. A continuación, escucharemos y veremos un video que nos ayudará a conocer cuáles fueron esos cambios realizados por la corona, principalmente durante el reinado de Carlos III, a través de las reformas borbónicas. Les recomiendo que presten mucha atención a las funciones que realizó José de Gálvez, pues fue un personaje muy importante en este proceso, así como para la división del territorio novohispano en 12 intendencias y la destitución de los criollos en los puestos más importantes. De igual forma, observen los cambios realizados a la Iglesia, específicamente a la expulsión de los jesuitas de Nueva España. A inicios del siglo XVIII murió Carlos II, rey de España. Al no tener descendientes, su sucesor en el trono fue su sobrino nieto Felipe de Borbón, quien también era nieto del rey de Francia, Luis XIV. Felipe de Borbón se convirtió en Felipe V, rey de España, por lo que la corona española quedó en manos de la familia Borbón, de origen francés. Bajo este mandato, iniciaron una serie de cambios. Las reformas borbónicas constituyeron un proceso de modernización basado
en el absolutismo monárquico y en una nueva forma de pensamiento surgido en Europa, la Ilustración, que entre otros aspectos daba gran importancia a la razón, a la división de poderes y a derechos como la libertad y la igualdad. Se buscó el progreso de la nación, pero se mantuvo todo el poder en el monarca. A este nuevo modelo de gobierno se le conoció como despotismo ilustrado. Hasta antes de las reformas borbónicas, las posesiones españolas en América, principalmente la Nueva España, contaban con cierto grado de autonomía. Se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían los tributos y se evadía el control de la corona. Las reformas más trascendentes se realizaron durante el reinado de Carlos III, hijo de Felipe V. En este proceso tuvo un papel fundamental José de Gálvez, designado visitador general del Reino de la Nueva España, quien se encargó de aplicar estas reformas y vigilar su funcionamiento entre 1765 y 1771. Gálvez cerró algunas oficinas y limitó el poder del virrey, dividiendo el territorio en 12 intendencias. El dirigente de cada una tenía todo el poder de su jurisdicción. Aplicó la disminución de cargos importantes en manos de los criollos y la desaparición de la venta de concesiones de recolección de impuestos. También constituyó el monopolio real de tabaco, con lo que la corona se hizo cargo absoluto de esta empresa. Paralelamente a estas reformas, en 1764 llegó a la Nueva España el Regimiento de América, con el fin de mantener el orden, controlar los levantamientos y evitar invasiones, principalmente de los ingleses. El ejército de la Nueva España se integró por todos los grupos étnicos del virreinato, pero los altos mandos se reservaron para los peninsulares. También se aplicaron reformas a la Iglesia para limitar su poder político y mantenerla bajo la tutela del rey. Los jesuitas fueron los fundadores de los colegios donde se educaron las élites novohispanas, y por ello contaban con numerosas propiedades y riquezas, además de poder político. En 1767, el rey ordenó la salida de la orden jesuita de los territorios españoles, acusándolos de actuar en contra de los intereses de la corona y de ponerse incluso por encima del Papa. Interesante video, ¿cierto? ¿Notaron la importancia que tuvo José de Gálvez en la implementación de las reformas borbónicas en Nueva España? Vamos a profundizar un poco más en las tareas de este personaje, acompañándonos de fragmentos de una adaptación gráfica del texto Las Reformas Borbónicas de Luis Jáuregui, del libro Nueva Historia Mínima de México, editada por el Colegio de México e ilustrada por Héctor Dávila e Ian Nava. Para empezar, José de Gálvez fue un eminente político nacido en España. Posteriormente, en el año de 1765, fue nombrado visitador de Nueva España con la misión de documentar las anomalías que observara, poco después de llevar a cabo las acciones necesarias para establecer una nueva forma de gobierno que implicó acabar con el sistema de privilegios. En la nueva organización, se dividió el territorio de Nueva España en 12 regiones llamadas intendencias, con jurisdicción propia y a cargo de un intendente, quienes eran los funcionarios leales a la corona española. Tenían la función de administrar la aplicación de la justicia y recaudar impuestos a su nombre, pero la más importante era centralizar la autoridad de la corona española. Por supuesto que estas medidas no agradaron a los funcionarios reales y sobre todo al virrey, porque implicaba un mayor gasto para la colonia. No obstante, quizá lo que más molestaba al virrey es que la creación de las intendencias significaban la limitación de su poder político y sus privilegios. Esto provocó que el virrey se opusiera en un primer momento a la creación de las intendencias, aunque tiempo después no tuvo más remedio que aceptarlas, debido a que Gálvez fue nombrado titular del Ministerio de Indias, y por tal investidura ya no pudo negarse. También se impuso la creación de la Comandancia General de las Provincias Internas, que, según Alonso Domínguez Rascón, fue una institución creada en 1776 en la zona norte de Nueva España,
específicamente en los territorios de las Californias, Sonora, Sinaloa, Nueva Vizcaya, actual territorio de Durango, Chihuahua y Sinaloa, Nuevo México, Coahuila y Texas, siendo su primer titular el comandante general Teodoro de Croix, a quien le serían otorgadas atribuciones políticas independientes a las del virrey de Nueva España, esto con la intención de que tomara decisiones más convenientes para la corona española. Esto ocasionaría que la relación entre la comandancia general y el virrey fuera, como señala Domínguez Rascón, de conflicto, pues el enfrentamiento por el poder político entre estas autoridades era constante. Cabe señalar que la comandancia de las provincias internas no solamente se creó con la intención de proteger los intereses de la corona española frente a la voluntad del virrey, sino que también para proteger la frontera novohispana de los colonos ingleses y de los apaches. Al final, después de muchos cambios administrativos y territoriales, puede decirse que los comandantes quedarían sujetos a la autoridad del virrey, de acuerdo con la historiadora María del Carmen Velázquez. Pero, mientras tanto, ¿qué ocurría con la iglesia? Como recordarán, por la información del video, las reformas borbónicas también afectaron los intereses de la iglesia, y más radicalmente los de la Compañía de Jesús, también conocidos como jesuitas, que es una orden religiosa creada por el vasco Ignacio de Loyola en 1534. Esta orden se instaló en territorio novohispano en 1572 y poseía un alto prestigio en la docencia, aunque tal y como afirma el historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara, también era propietaria de haciendas, tenía sus propios financiadores y un amplio sustento económico y material. Además, le caracterizaba un espíritu de autonomía y una alta fidelidad al Papa, lo que ciertamente preocupaba a la corona española. Por tanto, en el año de 1767 se decreta la expulsión de los jesuitas de todos los dominios americanos, lo que generó gran descontento y provocaría rebeliones en las poblaciones de San Luis Potosí, Pátzcuaro, Uruapan y Guanajuato. Además, según los autores Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, José de Gálvez fue el orquestador de la expulsión de los jesuitas y también fue el encargado de dictar las cruentas penas que se aplicaron a quienes participaron en las rebeliones. Así los autores refieren que de los detenidos, 86 fueron ahorcados, 73 azotados, 117 deportados y 674 condenados a diversas penas. También le fueron eliminados a la Iglesia algunos beneficios y privilegios como el fuero, pero sin duda el golpe más duro que resintió fue la expedición de la Real Cédula sobre enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales, pues mediante esta cédula se atacó el poder económico de la Iglesia, generando un efecto dominó, pues muchos hacendados, comerciantes y mineros tenían préstamos con la Iglesia y ahora deberían realizar dichos pagos a la corona en un plazo de tiempo menor. Por supuesto que esto provocó un gran descontento entre los principales grupos económicos de Nueva España y generaría violentas reacciones en contra de las disposiciones reales. Sin embargo, las reformas borbónicas no dejarían de aplicarse, pues parte de su intención también era demostrar que la autoridad del rey era incuestionable e innegociable. Aunque poco después, los principios ideológicos de estas reformas, basados en la Ilustración, serían también los que provocarían que los criollos de Nueva España comenzaran a albergar pensamientos emancipadores y revolucionarios, inspirando así la posterior Guerra de Independencia. ¿Qué les parece este escenario tan revuelto? Sin duda las causas y consecuencias de las reformas borbónicas parecen ser el guión de una película de conspiración. A veces la realidad es más interesante y sorprendente que la propia ficción. Estamos cerca de concluir esta sesión, pero antes vamos a recordar algunos aspectos importantes de estas transformaciones. En primer lugar,
Las reformas borbónicas fueron impulsadas por el pensamiento ilustrado. Recordaremos que el encargado de aplicar dichos cambios en Nueva España fue José de Gálvez, quien tuvo que enfrentarse al virrey de Nueva España para lograr dividir el territorio novohispano en 12 intendencias con jurisdicción propia y nombrar a los intendentes como la autoridad de cada una de ellas. También debemos recordar que se creó la Comandancia General de las Provincias Internas con la finalidad de colocar un comandante con las mismas atribuciones del virrey. Al final, el virrey de Nueva España conservó su autoridad por encima de las comandancias. Además que estas reformas afectaron los intereses de la Iglesia y se dio la expulsión de los jesuitas, pues eran una orden religiosa independiente de la corona española y con mayor fidelidad al Papa que al propio rey, además de que eran grandes terratenientes. Tal vez lo más relevante de estos cambios fue el descontento provocado en la población novohispana y el surgimiento de rebeliones en varias ciudades. Para el reto de hoy, les recuerdo que vamos a continuar con la elaboración de la historieta. En esta segunda sesión, trabajarán las reformas políticas implementadas por los Borbones en Nueva España. Continúen con el personaje que eligieron anteriormente y con los recursos característicos de este medio de comunicación. Recuerden que para superar este reto e incrementar sus conocimientos respecto al tema, pueden consultar su libro de texto de historia de tercer grado, de secundaria, o si cuentan con un dispositivo móvil, buscar información en internet de instituciones serias con fuentes confiables. Desafortunadamente hemos llegado al final de nuestra sesión, pero descuiden, nos veremos en otra ocasión y seguiremos aprendiendo sobre la historia de nuestro país. Mi nombre es Miguel Delgado y nos vemos. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Mi nombre es María Monserrat Cruz Beltrán, soy percusionista egresada del Conservatorio de Las Rosas. Tengo ejerciendo la carrera aproximadamente 10 años y 5 años en el campo de la enseñanza. El mundo de las percusiones es bastante amplio, es muy rico en timbres, en colores, en dinámicas, en muchas cosas. La percusión en realidad empezó desde los primeros indicios del hombre, ya que fue una necesidad de expresar, no sé, cualquier llamada, cualquier cambio, cualquier anuncio para la sociedad. Entonces es de los primeros instrumentos que conoce la humanidad. De ahí se fue desarrollando y empleando varios campos. Y bueno, en el área en la que me dedico yo, que es la percusión orquestal, pues bueno, los instrumentos básicos son los timbales, la tarola, el bombo, los accesorios como el triángulo, el pandero, las maracas y los platillos. Esos instrumentos también tuvieron un desarrollo muy grande a partir del siglo XVII, XVIII, con las primeras sinfonías de Beethoven, ya que este compositor es el primero que empieza a incluir los instrumentos de percusión en sus sinfonías. De ahí en adelante, los demás compositores empezaron a incluirlos en su repertorio, hasta que, por ejemplo, hoy en día hay conciertos solistas para esta área, ya sean desde la marimba, el xilófono, hasta el bombo, por ejemplo. Y bueno, ha tenido un desarrollo bastante amplio
y no solo en la percusión orquestal, en todas las músicas, en todas las culturas y en todo el tipo de, pues sí, de música que hay alrededor del mundo. El rol principal de la percusión en una orquesta es mantener el ritmo, el pulso o el beat, como también se